buenas noches, doctor Manuel Riera, ¿cómo anda? Hola Carlos, buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por aceptar estar con nosotros. Habíamos hablado por radio acerca de la situación del presidente y este sorpresivo anuncio que hizo que podría ser candidato y no gobernar, no asumir el cargo. De todas formas, ¿qué implica que el presidente de la República acepte? ¿Sería violar la Constitución que acepte la candidatura, pelee por la candidatura y después no asuma? Mira, este es un asunto que nosotros lo discutimos mucho, solíamos hablar mucho de este asunto con papá, hasta el caso Nicanor del 2006, los problemas que tuvieron Horacio Cartes, el propio Mario Abdo, Juan Afara cuando era vicepresidente, Fernando Lugo, cuando quisieron ser senadores, el propio Nicanor hace unos años para atender la cuestión. Y este es un tema que a nosotros nos gusta desde el punto de vista del derecho constitucional, y yo venía acá con la intención de hacer de abogado del diablo en el sentido de decirte, no se puede. La mayoría va a sostener que sí, creo que una minoría va a sostener que no, y me gustaría sostener, digamos, la posición de la minoría porque, en mi opinión, conociendo cómo funciona este país, sin ser ingenuo y de espaldas a la realidad de este país, una presidencia de la República abocada a hacer campaña para dedicarse a otro cargo que exclusivamente no es el de presidente, por un lado. Y que no va a asumir si gana. Que no va a asumir, por otro lado, es acumulación de poder público. Y en términos republicanos eso no se puede aceptar. Entonces, en mi opinión, no se puede hacer, ¿verdad? Ahora, y también es un privilegio excesivo para una sola persona, que se le deje correr, por ejemplo, violando la Constitución, y que después no asuma ganando, pero independientemente de eso, también está la otra cara. ¿Qué pasa si pierde? ¿Cómo queda el presidente de la República ante el resto de la sociedad perdiendo unas internas? Mira, cuando hablábamos en radio contigo decíamos lo mismo, ¿verdad? El presidente de la República anunciaba una idea de combatir un poder hegemónico, pero lo que pasa es que propone una propuesta hegemónica. Entonces es un poquitito un contrasentido plantear lo mismo para combatir lo mismo, fuego con fuego, agua con agua. No es lo ideal. Acá lo que pasa es que no tiene sentido, honestamente, él mencionaba de que el Partido Colorado podría reunirse el día de mañana y podría pensar que él sería una persona útil en un sentido u otro acercándose a la Junta de Gobierno. Y yo digo, en la realidad esas cosas no ocurren así. No se levanta un día para otro el Club Biguá de Pesca y dice, mira, me gustaría que venga Riera a ser presidente del Club de Pesca. Si los perros quieren que presida, es porque necesitan caña, necesitan riel, necesitan carnada, necesitan lancha, combustible. O sea, siempre hay algo que se quiere de a quien se le apoya, porque de eso se tratan los intereses políticos. Entonces, pedirle a un presidente de la República que en el ejercicio de su mandato constitucional, a la que tiene que dedicarse exclusivamente, que haga campaña para dedicarse a otra cosa no exclusiva de su presidencia, plantea un problema constitucional, y ganar es incompatible, perder supone mentir al electorado para el cual se presenta, en términos de honestidad de para qué se le quiere elegir, ¿verdad? Uno quiere un presidente para que presida, Claro. Uno quiere un gerente para que gerencie, no para que llegue y no ejerza, no para que llegue, o sea, no tiene mucho sentido, Carlos. Entonces creo que en ninguno de los dos escenarios es factible. Si constitucionalmente para usted le está vedado competir. Vos sabés que sí, si estuviera todavía vivo me retaría, ¿verdad? El doctor Mendonca padre, decía que sí. No habló muy bien, no muy puntualmente de este caso, pero en este librito que traje acá, se llama Derecho Vivo, él escribía la posibilidad de que sea o no incompatible para el presidente de la República dedicarse a otro cargo. En aquel momento se hablaba de ser senador cuando es presidente, o de ser senador aunque deje de ser presidente porque es senador vitalicio. Se volvieron a todas las discusiones convencionales, se trajeron todas las cosas. El Tribunal Electoral ya dijo esto en la época de Nicanor, que Nicanor podía. La Corte Suprema, cuando se plantearon las inconstitucionalidades, Osvaldo Domínguez Dip y sus abogados rechazaron las acciones, es decir, Nicanor podía. Pero hacia el 2018 cambia la composición del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Salen el doctor Dendia, salen el doctor Morales en aquella época, llegan Jaime Bestar, llega la doctora Huapenga, y Huapenga plantea una disidencia al interior del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que a su vez se lleva a la Corte buscando las nulidades. En ese momento los abogados de Cruzada Nacional querían decir que Horacio Cartes no podía, Marito no podía, etcétera, etcétera. La Corte
cuando discute cuestiones del Tribunal Superior, tiene que reunirse en pleno. Y de los 9 ministros, los 9 no le dieron la razón en ese momento a los postulantes. 3 disidencias reconoce el fallo. Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y el doctor César Garay. Las disidencias son las que me interesan rescatar, que son las ideas de acumulación de poder público. Por un lado, traen los discursos de Óscar Facundo y Frank, presidente de la convención. Es una costumbre casi coyuntural de este país meterse en un juego para no volver a salir políticamente, generando un ciclo vicioso de querer cargos uno tras otro sin soltar las ramas anteriores. El ADN de la dictadura. Así mismo. Entonces, si queremos romper eso, la respuesta sigue siendo no, ¿verdad? Ajá. Bueno, con ese tema terminamos entonces. Lo que se refiere a la intención del presidente de ser candidato del Partido Colorado. El otro tema, el Colegio de Abogados presenta al Consejo de la Magistratura un pedido por la transparencia de todo lo que es el proceso de selección para ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Fueron satisfechos sus pedidos? Parcialmente. Lo primero es que responden, que no es poca cosa en este país, ¿verdad? Que las autoridades respondan es un tema a veces desesperanzador, ¿verdad? Pero lo hicieron rápido. Y la parte parcial que no nos termina de convencer es esta. Cuando nosotros estábamos en la audiencia pública, y eso está filmado, los consejeros están sentados uno al lado de otro entre 8, de izquierda a derecha. Entonces terminaba de hablar Carlos Peralta, terminaba de hablar Riera, terminaba de hablar fulano de tal, y el consejero anotaba acá esto y lo otro, hacía así y le entregaba una hoja a una persona que recogía las 8 hojas, sumaba, dividía y hacía un promedio. Entonces nosotros dijimos, ese promedio es sí el que califica, pero es la suma de 8 votos individuales que no se conocen, y a nosotros nos interesa conocer ese voto individual. La opinión de cada uno de ellos, sobre cada uno de los candidatos. Exactamente, y eso es lo que pedimos. ¿Por qué es importante? Porque yo, por ejemplo, pude ponerle la mayor calificación, según yo consejero, al candidato 1, pero el promedio sigue siendo bajo. ¿Qué pasó? ¿Cómo votaste vos? ¿Cómo votaste vos? Control entre pares para generar mayorías o minorías en un sentido u otro. Espectacular. Control del candidato. A mí me pusieron un voto determinado y a él no. A él más que a mí, a él menos que a mí. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me votaron así? Control sectorial. El gremio de abogados sobre el representante de los gremios. El gremio docente sobre los docentes. Partido político sobre senadores y diputados. Presidente sobre... Se podía hacer un montón de cosas. Y control cívico, ¿verdad? Claro. Cómo anda o no la institución, cómo piensan o no sus representantes. Porque con eso yo le puedo decir a Óscar, la puntuación que le diste a fulano de tal nos refleja tanto lo que nos decías en la época de campaña cuando querías que te elijamos. O podemos decir, sí, refleja. Entonces yo podría decir el día de mañana te voto o no nuevamente. La respuesta al consejo fue, te damos las actas y dice, consejero 1, 2, 3, 4, 5. Sin nombres. Sin nombre. ¿Por qué cuesta tanto la transparencia? Mira, ellos nos hablan de que el reglamento pide solamente promedios. Ellos dijeron, creo que en radio también contigo, sí. de que el reglamento no fue cuestionado. Ellos mencionan que cuando se mencionaba ese papel, nadie anotaba acá, Manuel Riera entregaba así un papel a secas, porque lo que importaba era el promedio, no el papel. Pero nosotros decimos que no, que ese papel es relevante porque esa es la manera de hacer prueba por escrito en contrario de la validez de las actas. Es lo que haces cuando pedís la boleta en una elección general. Para validar las actas miro las boletas y recuento, ¿verdad? El promedio es la suma total dividido la cantidad de los votantes. Quiero ver las boletas. No tenemos las boletas, tenemos los números, pero lo que sí vimos es que hay una fotografía que están sentados de izquierda a derecha, entonces dijimos, consejero 1, número 1 a la izquierda, 2, qué sé yo, y sacamos. El doctor Pacielo dijo que eso no fue así, que no necesariamente corresponden. Entonces dijimos, bueno, a modo referencial algo tengo que hacer porque el que no me pasó la información intacta es el consejo, entonces algo tengo que hacer. Esa es la insuficiencia de la que hablamos, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué tienen miedo de reconocer yo, Óscar Pacielo, o yo, fulano de tal, integrante del consejo, califiqué de esta manera al candidato? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Cuál es el problema? Y habría que preguntarle a los 8, ¿verdad? Pero yo te diría, sin perjuicio de que lo hayan hecho o no, yo perfectamente me puedo acordar qué puntaje le puse a los 18 candidatos.
sea, cualquiera que es ordenado en el manejo de su intención y es responsable en la puntuación que da, porque es su voto que quiere que esté, guarda bien ese papel, ¿verdad? Y además esa boleta no debería poder tirarse, porque esa boleta es instrumento público de un órgano público accesible al resto. Entonces, partiendo de la buena fe, honestamente te lo digo, Carlos, si por alguna razón esto no se va a arreglar ya a esta altura, consideremos que esto es un error, por ejemplo, entonces yo le puedo decir al Consejo, arreglamen el reglamento para el próximo proceso de selección que vas a hacer cuando elijamos el próximo ministro, cuando llegue a la edad el doctor Frete, cuando elijamos la próxima fiscal general del Estado, cuando Sandra se está llegando a la culminación de su mandato, 2 miembros del Tribunal de Superior Justicia Electoral también. O sea, si esto hubiese sido mejor para la democracia, mejor para el control cívico, mejor para el funcionamiento transparente y público de las instituciones, incorporemos entonces a los próximos reglamentos y vamos mejorando los procesos ulteriores. Esa es un poquitito la idea, ¿verdad? Pero parece que siempre se abre una ventana para el privilegio de alguien o de alguno, y para que gane alguien en particular, y no para hacer una elección lo más democrática y justa posible. Coincido contigo, pero esto me decían cuando el comienzo del proceso se acercaba, y me decían el colegio de Valle se va a meter en esto, vas a conectar un proceso fraudulento en donde todo está dicho. Nosotros decíamos en ese momento, esto es un juego democrático que nosotros igual vamos a jugar porque tenemos un deber cívico como gremio. Nuestro trabajo es, en cada ventana que se abra, es meter una linterna y buscar así para darle luz a las oscuridades que se dan. Hoy podrá ser un tema que quizá no se alumbre del todo, pero en términos relativos, construyendo democracia en los últimos 30 años, el proceso que tenemos hoy, comparado contra el que había en los 90, donde 8 personas a puertas cerradas, sin explicar absolutamente nada, hacían lo que querían, ha mejorado bastante. Entonces nuestro trabajo va a seguir ahí, el de meter linternas en esas ventanas. ¿Ustedes van a seguir pidiendo que se presente la lista de cada uno de los consejeros con sus votos? Mira, la prensa ha mostrado mucho interés en lo que el colegio hizo en este asunto. Honestamente te lo digo, hasta me sorprendió. Parecía un pedido, te diría, cuasi formal. Sin embargo, creo que eso fue un buen ejemplo de que se puede hacer un montón de esfuerzos. El colegio no es el único que puede hacer este trabajo, lo puede hacer cualquier ciudadano. Hay un montón de instituciones en el marco de la transparencia. O sea, mientras más seamos los que preguntemos, más luz meteremos en esas ventanas que mencionabas, ¿verdad? Bueno, y con todas las trabas que encontrás, con todas las dificultades que existen y que estás mencionando, doctor, ¿te parece que hay algo sospechoso? Está, por supuesto. O sea, nosotros en ese sentido, como colegio, tenemos el mismo acceso al ñembe-huepe que todo el mundo conoce. O sea, el secreto a voces está. Suponer que no exista sería pecar de ingenuo, ¿verdad? Pero de vuelta, el afán es de jugar el juego y achicar los resquicios que queden para que sea menos fácil o más difícil que ocurre lo que se dice a voces. De hecho, lo que se decía a voces al comienzo ya no es tan igual a lo que se dice ahora, lo que supone que los propios cuoteos de los que se hablan o los discursos de los que se hablan se van acomodando en la medida que la contención se presenta. Y ustedes no pueden llamar al presidente del Consejo de la Magistratura, quien es integrante del Colegio de Abogados, y pedirle una explicación y una aclaración, y en una reunión expresarles todas las dudas que tienen y recibir algún tipo de respuesta que puede ser satisfactoria o no, pero por lo menos una respuesta. Ayer a la mañana, cuando el colegio metía la nota que mencionás recién, el Consejo arrancaba la sesión extraordinaria que iba a revisar los exámenes de las personas que rindieron, 18 exámenes en total. Y esa reunión se extendió, entiendo que hasta tarde, por eso es que esta reunión que mencionás no se pudo hacer. Pero hoy a las 7:30 de la mañana, 7:15 en realidad, el Ministerio de Hacienda inauguró un instituto de tributación. Sí. Y nosotros estábamos invitados y nos fuimos un ratito y le vimos a Óscar y la agarramos ahí, agarramos en la esquina y le dijimos esto que me está señalando. Entonces, Óscar, sería excelente que nos respondan, ¿verdad? La mira, repito, tenemos que ponértela sobre vos porque quien está ahí hoy, social, cívica, gremialmente, sos vos, es Bogarín, por supuesto. Entonces, el francotirador, si va a elegir a alguien, te vamos a elegir a vos. Me dijo, la idea es darte la información, que es lo que nos dieron hoy, pero es decisión del Pleno, soy 1 en 8. Que es formal,
y cierto, ¿verdad? Que no excluye la posibilidad de generar mayorías mostrando es importante que Claro. se muestre. Exacto. Entonces, eso es lo que llegó hasta ahora, ¿verdad? Ajá. Bueno, otro tema. Las escuchas ilegales. ¿Cómo está este caso del abogado al que le grabaron ilegalmente su celular, hablando con su cliente? ¿Cómo está el caso? ¿Y usted cree que es una práctica normal, común, el pinchazo telefónico? Por lo que nos mostró Daniel, sí. Yo soy pez de otro estanque en este asunto, porque este es un mundo penal en el que yo no trabajo, ¿verdad? Pero cuando vino la denuncia, a nosotros Daniel nos mandó un bibliorato inmenso. Le dijimos, no, venía a explicar esto porque 2 horas y media de reuniones, terminó la reunión, le dijimos, andate igual, vamos a estudiar. 2 semanas después dijimos, aún no nos queda claro porque hay información que te falta a vos, que no te la dan, que no tenemos nosotros. Vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a decirle a la Corte que entre a mirar, que tiene acceso a lo que hacen sus jueces. Vamos a ir a Sandra que entre, tiene acceso a sus fiscales, a Yucio de la policía, y listo. Y si vos te sentías agraviado, andate vos al jurado de enjuiciamiento, porque el colegio no puede tener legitimación de algo que no le agravia particularmente, ¿verdad? Y así se hizo. Lo que a nosotros nos tocó 15 o 20 días estudiar con las conversaciones, con los gráficos, con los cuadros, con esto, lo otro, a la Corte le tomó 5 o 6 horas y esa misma noche respondía, no hay nada regular, nada irregular. La Corte respondía eso. En un comunicado publicado en su web. Ese es un tema que a nosotros nos sorprendió porque yo no esperaba una respuesta tan rápida. Aún así, fue una respuesta en definitiva, y lo que el colegio dijo es, nosotros metimos las notas esta mañana, en la mañana de aquel 6 de octubre, el día ya se había iniciado, la reunión de la plenaria de la Corte se estaba desarrollando, por supuesto esa nota no entró al orden del día, no se trató el tema y no se resolvió el tema, pero terminada la reunión al mediodía y a las 9 de la noche con un comunicado, ahí hay un par de horas en las cuales la Corte se tuvo que haber reunido para comunicar lo que comunicó. Exactamente. Y lo mismo que le estamos pidiendo al Consejo de la Magistratura, ahora le pedimos a la Corte. Sería interesante saber las razones que ustedes evaluaron para comunicar lo que nos comunicaron. Y la posición de cada uno de los 9 miembros. Así mismo. Si hubo unanimidad, si hubo disidencia, cómo lo pensaron, qué información tienen que quizá nosotros no. Pedimos eso desde el punto de vista de trasladar tranquilidad. Esa respuesta todavía no llegó. El único canal que corre hoy es el del jurado de enjuiciamiento porque Daniel hizo la denuncia. Y ahí es donde está avanzando el tema ahora. Ajá, pero hubo escuchas. Está comprobadísimo. Daniel tiene la información. Lo que pasa es que no está pudiendo separar la jueza. La jueza fue recusada con esta causa y la jueza se opuso. Y en Tribunal de Apelaciones, 2 jueces dijeron no se le puede sacar, pero le confirmaron a la jueza. Pero con la disidencia del doctor Aguadre. Y Aguadre dice en su disidencia, hay información que nosotros no tenemos acá. El fiscal no explicó todavía. Hay papeles que no llegaron acá. Lo mismo que dijo el colegio, ¿eh? Entonces, ¿por qué el mismo juez, viendo la insuficiencia que vemos nosotros, alerta eso y el proceso sigue? Eso está en el jurado de enjuiciamiento. Y como en el jurado hay miembros de corte integrando el órgano, lo último que tenemos noticia, que es lo que nos pasó Daniel, es que los recusó a todos por preopinión. Porque al habernos comunicado lo que comunicaron en su web y al no haber dicho quién dijo sí, quién dijo no, todos dijeron que sí, porque hablan de la Corte, entonces todos opinan que es regular. Entonces pidió la separación de los ministros de Corte para juzgar en este caso. Así es. Ajá, y es posible eso. Digamos, es lo que corresponde. Pero por supuesto, porque está afectada la imparcialidad. Claro, porque ellos ya emitieron un fallo Así en es. ese sentido. Así es. Ya dictaminaron. Ya sacaron una opinión. Ya sacaron una opinión. Exactamente. Efectivamente. Bueno, ¿y cuál es el peligro de una escucha de abogado y cliente? Que el programa que estamos teniendo vos no solamente sale en televisión, se está transmitiendo a través de mi teléfono y del tuyo, y del señor que nos filma, y del señor que nos escucha, de todo el mundo. Porque la información que tenemos nosotros es, no se cerraban los números. Entonces le dijimos a Daniel, si esto es tan grave, la sospecha que trae la orden para que te escuchen a vos proviene de una escucha anterior de la que sale tu número, que es una orden que proviene de una escucha anterior, y vos te vas hacia atrás y es una cadena interminable de sospechas y órdenes judiciales para escuchar al país.
¿Y quién supuestamente autorizó la escucha? Y mirás hacia atrás y hay un ovillo que no termina. Y como vos sos parte en una causa, tu corral sacada en el expediente y fuera de eso no entras en las ajenas. Pero ¿quién puede entrar? Puede entrar la corte, porque tiene la superintendencia sobre los jueces y no entró todavía. Y puede entrar la Fiscalía General porque tiene verticalidad y jerarquía sobre sus fiscales y no entró todavía. Puede entrar Yucio sobre su policía. Ustedes están haciendo el trabajo de escucha y la logística. ¿Qué es lo que están escuchando acá? No entró todavía. Entonces, ¿por qué no entran, verdad? Nosotros no partimos de la mala fe. ¿Y qué hay? ¿Complicidad de todos los organismos No sabemos, Carlos. de las instituciones del Estado para no reconocer No la sabemos, escucha? Carlos. No sabemos, honestamente te lo digo. Yo consulté, pedí 4 dictámenes de abogados penalistas en este tema. Ni uno me habló mal de Rosarito Montanía, ni uno me habló mal de Roig, ni uno me dijo estos señores trabajan mal, ni uno. Partiendo plena, absolutamente de la buena fe, dijimos, bueno, a lo mejor un error, pero un error. Es un error que terminó escuchando el teléfono un abogado hablando con su defendido. Y si el error muestra una sistemática que es la que parece que hay, Ahora, pero, no puede ocurrir, ¿verdad? doctor, ¿y tuvo algún efecto para el cliente del abogado la conversación que sostuvieron y que fue grabada? No, tuvo un efecto para el abogado. Solamente para el abogado, no tuvo para su cliente. Sí, porque Rosarito se negó a salir porque no aceptó la recusación. La corte le confirmó, que es lo que te mencionaba al comienzo. Y por supuesto hay una animadversión natural entre abogado y juez ahora en la causa, pero Rosarito le denunció a Daniel. Sí, pero no, lo que yo digo es, por ejemplo, la policía o los investigadores o el fiscal escucharon y pudieron conseguir algo en contra del cliente del abogado o no. No, la escucha, así como nos explicó él, es la no que... tuvo impacto en el proceso del... No, la escucha que nos mostró él es la que tuvo, la que lo inmiscuyó a él, no es la inmiscuyó la palabra, Le involucra. La que lo involucró a él, exacto. ¿Cómo va a involucrar a un abogado hablando con el defendido? No cerraba la idea. Entonces, esa es la cuestión. Este no es un tema menor. Esto le pasó a Óscar Pacielo, en la época que le defendía a Menocchio. Los fiscales le decían entregarla a tu cliente o te iba a meter preso a vos. Y de hecho, le detuvieron a Óscar. 24 horas en la comisaría. Óscar no podía salir porque el fiscal le decía, para salir tenés que decirme dónde está el flaco. Por supuesto, le sacaban del cargo en ese momento al fiscal. Esto le pasó a Baltasar Garzón en España. Escuchando el terrorismo, hizo poner micrófonos en las cárceles cuando los abogados hablaban con los presos. Cierto, por razones de terrorismo, Estado, ETA, todo eso de pelote en España. Pero le costó el cargo a uno de los mejores jueces españoles. Es decir, no hay posibilidad de que se tenga que grabar, es decir, ni aunque sean para, es decir, se está planificando algo relacionado con acto terrorista o de una carga importante en narcotráfico, una conversación entre cliente y abogado es sagrada. No, si yo soy el delincuente es otra historia. Yo no puedo ser un explosivista y después traer mi título de abogado y decir no me pueden escuchar mientras pongo la bomba. No estamos por supuesto diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que acá le estaban escuchando a una persona siendo defendida por su abogado y por lo que escucharon en esa conversación, que no sé qué es, por lo que se sospechó de esa conversación, que no sabemos qué es, metió en el abogado también. Y la conversación no es que decía, te espero en mi casa en la valijera, tengo 4 kilos de esas cosas que me mandaste, vamos a llevar, hoy nos vemos a las 3 de la madrugada. No, era esa la transcripción. La transcripción que nos pasaban a nosotros es, nos vemos en la audiencia a las 9 de la mañana, a las 242, que es la famosa de las medidas alternativas, te voy a acompañar y vemos qué hacemos. Esa es la transcripción. Perfecto. Doctor, pasó volando el tiempo. 3 temas interesantísimos. Gracias por la exposición y te agradezco que hayas venido. Te quería preguntar algunas cosas más, pero se me fue el tiempo. Ya vamos a tener tiempo de seguir conversando sobre otros procesos de selección que se están llevando a cabo en estos momentos. Así que te agradezco que hayas venido. No, y a vos la invitación. Está bien que me despache. Hay más gente interesante, Carlos. Gracias por la invitación. No, por favor.